que es, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué es? No, este no. ¿Qué día fue? El 27. Este, que es este. Vamos a arrancar con en la parte que dice suma y promedio de variables aleatorias. Ahí. Por favor, alejar esta pantalla. A ver, entonces. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Lista. Mentira. Seguimos. Bueno, hay 18. Entonces, eh, arranquemos. Bueno, lo que hicimos la vez pasada fue ver variables bidimensionales. ¿Mm? Definimos lo que son, la independencia, y vimos el concepto de la covarianza. Ahora lo que vamos a estudiar, porque lo necesitamos para el próximo tema, es cómo es la esperanza y la varianza de una suma de variables aleatorias, independientes o no. Esto está también en el apunte de la fotocopiadora, ¿sí? Y acá en esta parte manuscrita. Entonces, ustedes párenme si hay alguna duda, porque no los voy a ver, yo voy a pasar de pantalla en pantalla. Especialmente si hay alguien en sala de espera, bueno, parece ser que no. Bien, entonces, supongamos que tengo una variable aleatoria t que sea x1 más x2, la suma de dos variables aleatorias, t por total en particular. ¿Cuál va a ser la esperanza de t? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Esperanza de t es la esperanza de x1 más x2, entonces tengo que calcular la esperanza de esa función de las variables aleatorias. Como tengo una variable bidimensional, eso va a ser, lo hago en el caso continuo, también vale en el caso discreto y en el apunte está, pero para no repetir, vamos a terminar con la validez para ambos, para todos los casos. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar x1 más x2 contra la densidad conjunta, con respecto a x2 y x1. Eso es definición de la esperanza de una función de variables aleatorias. En este caso, esa función es la suma. A ver, en el apunte, por ejemplo, de la fotocopiadora, esa fórmula, déjenme ver, sería la que está, a ver, en el punto 4, 6. En el punto 4.6, al final, está la parte, a ver si les muestro, espérense, en el 4.6, al final acá arriba en este recuadro, pero lo tengo, ¿para qué? Lo tengo, a ver si puedo, espérense. Profe, ¿qué página del apunte de la fotocopiadora? Mira, depende cuál tengan, pero ahora te voy a mostrar, ¿sí? Compartir pantalla, espérense, y ¿cómo se hace? ¿Estará acá? No, acá. Bueno, esperen que bajo. Cada cual tiene una distinta, ¿sí? Va a estar muy, muy al final. Muy, muy al final. Es la fórmula esta. Esa es la esperanza de una función
de dos variables aleatorias. En el caso continuo. En nuestro caso particular, nuestra h de x e y es x más y. Eso es lo que está hecho en la cuenta. Vuelvo a el otro apunte, ¿sí? O los dejo acá. Bueno, sí, vuelvo al otro apunte. Entonces, acá, ahí está. Este sería mi h. Lo que usé ahí es la definición. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hago es aplicar propiedad distributiva. Entonces me queda x1 por f de x, la integral doble, x2 por f de x, la integral doble. ¿Está bien? Y lo descompongo en la suma de dos integrales. Ahora, si me fijo, esto es por definición esperanza de x1. Acá el h de x1 y x2, en este caso particular, no contiene x2. Y esta segunda integral es la esperanza de x2. Entonces, en esas tres líneas está demostrado que la suma de dos variables, la esperanza de la suma de dos variables aleatorias, ¿sí?, es la suma de las esperanzas. O lo que sería distinto, lo que también se puede pensar como que puedo meter esperanza adentro y distribuir. O decirlo de otra manera, incluso más, la esperanza es distributiva respecto de la suma. Algo importante que hay que notar es que para esto no necesité independencia. Esto vale siempre, tanto para el caso dependiente como independiente, para el caso continuo como para el caso discreto. Bueno, y lo siguiente que hacemos acá es ver qué pasaría si en lugar de sumar dos variables aleatorias, sumara un número arbitrario, n. Bueno, aplicando propiedad de inducción, uno podría generalizar esta propiedad a n variables aleatorias y decir que la esperanza de x1 más x2 más xn es igual a la esperanza de x1 más xn. De vuelta, la esperanza de una suma de variables aleatorias resulta la suma de sus respectivas esperanzas. Y tampoco necesito independencia. Eso es crucial, porque para la cuestión siguiente sí la voy a necesitar. Muy bien, entonces, lo siguiente, ahora que tenemos la varianza de esperanza, vamos a ver qué pasaría con la varianza. Entonces, vamos a hacer un caso bien general. Vamos a considerar una combinación lineal de dos variables. Es decir, vamos a considerar que buscamos cuál es la varianza de ax1 más bx2, donde a y b son constantes conocidas, no son aleatorias. Entonces, por definición, ¿qué es esto? Esto va a ser la esperanza de la variable, en nuestro caso la combinación lineal, menos su esperanza. Bueno, entonces en la esperanza, ¿qué es la esperanza de ax1 más bx2? Aplicando la propiedad anterior y generalizando con los coeficientes salen fuera de la integral porque son constantes, eso es ax1 más bx2. Perdón, acá no hice nada. Esto es, simplemente saqué de los paréntesis el ax1 y el bx2. Y acá, lo que sí hago, ¿qué hice acá? Ah, claro. Y acá lo que sí hago es sacar el a afuera de x1 y el b afuera y aplicar la propiedad anterior. O sea, esa parte que está marcada acá con la llave marcada es los segundos dos términos, a esperanza de x1 menos b esperanza de x2. ¿Por qué menos? Porque acá tengo un menos. Eso viene por la parte de definición de varianza. Entonces, lo que hago ahora en la siguiente línea es usar propiedad asociativa. Tomo factor común A y asocio, a ver si puedo,
y asocio el x1 de acá, ¿cómo es? Con la esperanza de x1 de acá. Lo mismo, tomo factor común el b y asocio este x2 con la esperanza de x2. Y tengo el segundo término. No sé cómo hace. A ver. Ah, sí, puede ser que se pueda, ¿eh? Muy bien. Entonces, perfecto. Muy bien. Tengo esta expresión que encontré acá. El siguiente paso de aquí a aquí es usar cuadrado de un binomio. Tengo dos términos elevados al cuadrado. Entonces, este sería el primer término y este es todo el primer término. Cuando hago cuadrado del binomio, acá tengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto. Muy bien. Entonces, un pasito más, ya casi terminamos. Lo siguiente que hago ahora, vimos que la esperanza es distributiva respecto a la suma. Entonces, lo que hago ahora es meto esperanza dentro de cada uno de los términos. Y me queda la última línea, que es la que está ahí, que me dice que entonces ahí tengo a cuadrado, la esperanza de x1 menos, x, menos su esperanza al cuadrado, más el segundo término, menos dos veces a por b. Que si vemos lo que tengo ahí es a cuadrado, varianza de x1, más b cuadrado, varianza de x2, más dos veces a por b, la covarianza de x1 y x2. Hay que mirarlo en detalle, pero está todo explicado. Lo que uso es, primero, volvamos a ver, definición de esperanza, definición de varianza. Luego, eh, asocio convenientemente, aplico cuadrado de un binomio y luego aplico propiedad distributiva de la esperanza para finalmente en la última línea reconocer cada uno de esos tres términos que por definición son varianza de x1, varianza de x2 y lo que definimos en la clase pasada como covarianza. Y a lo que llego es a que la varianza de A más AX1 más BX2 es toda esta fórmula que tengo acá. Algo importante para destacar acá, tampoco usé independencia, tampoco usé nada. Algo importante para destacar es que cuando tomo la varianza de una combinación de variables aleatorias, aparece la covarianza. Y como consecuencia de ello, ahí sí va a depender si tengo independencia o no. ¿Ok? Vamos a ver si puedo. ¿Cómo hago para.? Ay, ay, ay. Espérense, espérense. Mover quiero yo. Selección. A ver si puedo. No. Bueno, lo dejo de compartir y lo muevo y lo vuelvo a compartir. ¿Van entendiendo hasta acá? Es decir que, recapitulemos en la siguiente página del apunte que ustedes tienen. Recapitulemos. Acá está. Entonces llegamos a ver que varianza de AX1 más BX2 es A cuadrado varianza de X1 más B cuadrado varianza de X2 más 2AB covarianza de X1 y X2. Muy bien, y eso lo demostramos.
De acá vamos a sacar un par de corolarios. Por ejemplo, supongamos el caso particular que el primero. Supongamos el caso particular que me interesa la suma. ¿Está bien? Corolario 1. Me interesa la suma. Es decir, que en ese caso particular, A es igual a 1 y B es igual a 1. Bueno, aplicando la fórmula... espérense. No, me interesa o la suma o la resta. Fíjense que acá tengo más o menos. Acá tengo más o menos. Entonces, supongamos que tengo el más. En el caso del más, A es igual a 1, B es igual a 1. La fórmula me va a decir, varianza de x1 más x2 es varianza de x1 más varianza de x2 más dos veces covarianza de x1 y x2. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el A y el B? Son los dos 1. Entonces, en todos los términos tengo tengo un 1. O sea, varianza de x1 más x2 es varianza de x1 más varianza de x2 más dos veces covarianza de x1 y x2. ¿Qué pasaría en cambio si quiero ver cuál es la varianza de x1 menos x2? La resta. Ahí A es igual a 1, pero B es menos 1. Entonces, cuando sustituyo una fórmula, me queda que la varianza de x1 menos x2 es varianza de x1 más varianza de x2 menos dos veces la varianza de la covarianza. Los primeros dos términos son iguales. La diferencia viene en el último término de la covarianza, que en un caso es positivo y en el otro caso es negativo, según estoy tomando la suma o la resta. Bueno, perfecto. Esa es la primera consecuencia de eso. Y la segunda consecuencia o el segundo corolario es que si dos variables, si x1 y x2 son independientes, el símbolo perpendicular, acuérdense que era independencia, entonces, ya sea la varianza de la suma o la varianza de la resta, es simplemente la suma, y siempre la suma, no la resta, de las varianzas. ¿Por qué? Porque vimos que en el caso de independencia, el tercer término, que es la covarianza, es 0. Muy bien. Pero eso, y aquí sí uso la independencia. En el caso de la esperanza no la necesitaba. En el caso de la varianza sí. Bien. Entonces, de vuelta, volvamos a hacer la generalización. ¿Qué pasa si en lugar de tomar 2, tuviera n variables independientes? O sea, estoy generalizando el corolario. Entonces, estoy diciendo, supongamos x1, x2, xn independientes. Entonces, generalizando el corolario 2, eso me va a decir que la varianza de la suma de todas es la suma de las varianzas. O sea, si les pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Es la esperanza de una suma de variables aleatorias la esperanza de la suma? Perdón, ¿es la esperanza de la suma de las esperanzas? La respuesta es sí, siempre. Ahora, si les pregunto, ¿es la varianza de la suma de las varianzas? La respuesta es no. Eso es solo bajo independencia. Bueno. Y con estas dos fórmulas sí tengo qué es lo que pasa con la esperanza y la varianza de un total en el caso especial de variables independientes. ¿Esto para qué lo necesito? Porque esto es lo que voy a necesitar para considerar muestras aleatorias, a veces llamado modelo de observaciones repetidos. Es decir, supongamos que tengo x1, x2, xn independientes e idénticamente distribuidas. Es decir,
¿Qué quiere decir eso? Eso se llama una muestra aleatoria, lo vamos a ver en estadística, y eso es, por ejemplo, correspondería a tomar una muestra al azar de, no sé, 100 números de libreta de la Facultad de Ingeniería y preguntarles algo. ¿Qué edad usted tiene? Bueno, ahí estoy teniendo una muestra independiente, idénticamente distribuida. ¿Por qué independiente? Porque la respuesta de uno no me va a afectar en nada a la respuesta de otro. ¿Y por qué idénticamente distribuida? Porque estoy siempre sacando la muestra de la misma población. No es que una vez la estoy sacando de la Facultad de Ingeniería y otra vez la estoy sacando de el geriátrico de Plaza Moreno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el modelo? Profe, Sí, no entendí el último ejemplo. ¿Podría rebobinar ahí? No, no entendí con el ejemplo. O sea, tomo como ejemplo la edad de los alumnos de la Facultad de Ingeniería. No entendí cuando hizo el ejemplo del geriátrico. ¿Podría repetirlo? sí. Que sean independientes es porque tomo la muestra generando números al azar. Entonces, la respuesta de uno no me afecta a la respuesta de otro. ¿Está bien? Eso es porque son independientes. Sí, Quizás sería distinto si la muestra la tomara, de esto vamos a hablar en detalle en estadística, ¿sí? Distinto sería, por ejemplo, si tomara la muestra entrevistando a 6 personas de la mesa de estudiantes. ¿Por qué? Porque capaz que son compañeros, entonces la respuesta de uno me va a afectar la respuesta de otro. Va a haber dependencia. Capaz que el de primer año no es amigo de alguien de quinto. ¿Está bien? Pero ¿por qué? ¿Qué otra característica tiene una muestra aleatoria? Esa sería la parte de independencia, que una respuesta no me afecte a otra. ¿Qué sería la parte idénticamente distribuida? Quiere decir que siempre para muestrear, muestreo de la misma población, que no cambio de poblaciones. Entonces, toda la muestra, en el ejemplo que di, tendrían que ser alumnos de ingeniería. No puede ser que un día tome de ingeniería, otro día tome de arquitectura, otro día la tome de un geriátrico, etcétera, etcétera. Porque ahí es como que estoy metiendo la mano en bolsas distintas. No tengo distribución idéntica. Ahora sí, 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 ahora sí. perfecto. Bueno, entonces, eso se llama una muestra simple aleatoria. Entonces vamos a asumir, ¿para qué necesitamos esto? Supongamos que tengo una X1, X2, XN, independientes idénticamente distribuidas, con una esperanza, que sería mu, la llamamos, y una varianza sigma cuadrado. Eso va a ser lo que vamos a llamar la esperanza y la varianza poblacional. Eso sería, por ejemplo, en el ejemplo que di, la edad promedio de todos los alumnos de ingeniería y la varianza de sus edades. Bueno. Pero son cantidades poblacionales. ¿Eh? Son cantidades poblacionales. ¿Cómo se hace? Espérense porque tengo que, mientras tanto controlo. Sí. Entonces, en base a esa muestra me van a interesar dos variables aleatorias en particular, que son el total muestral, T, o el promedio muestral, que es X, que se lo denomina en general con X barra al cuadrado. No, que al cuadrado no, con X barra. X barra, o sea, con una barra arriba, se entiende por promedio muestral. Y T, lo llamamos así, lo entendemos como total muestral. ¿Está bien? Entonces, primera cuestión. Estas dos cosas, este T y XN, son variables aleatorias. ¿Por qué son variables aleatorias? Porque son cantidades calculadas a partir de una muestra, que van a cambiar de muestra en muestra. Si hoy voy y saco al azar, no sé, 100 alumnos y hago la cuenta,
depende qué 100 alumnos me hayan tocado, ese va a tener un valor, tanto el promedio como el total. Pero si voy mañana y tomo otra muestra, va a dar distinto, salvo que por justa casualidad me tome los mismos alumnos. ¿Eh? Entonces, el total y el promedio muestral son variables aleatorias. Como toda variable aleatoria, va a tener una esperanza, una varianza y una distribución. Lo primero que nos vamos a preguntar es cuál es la esperanza y la varianza de esas variables aleatorias. ¿Eh? ¿Cuál es la esperanza y la varianza? Utilizando las propiedades que vimos recién. Entonces, utilizando las propiedades que vimos recién, la esperanza de t, la suma de las esperanzas, y como todas tienen la misma esperanza, termina siendo n veces mu. Estoy sumando mu n veces. Y utilizando la otra fórmula, la varianza es n veces sigma cuadrado. Estoy sumando la varianza poblacional n veces. Entonces ahí tengo cuál es la esperanza y la varianza de un total. Y lo siguiente que hago, ¿qué es? Es ver qué pasa en el caso especial de la varianza, la esperanza y la varianza del promedio. Bueno, en el caso del promedio, lo que tengo es que el promedio es un total dividido n. Entonces, la esperanza, el n lo puedo sacar afuera, y después me queda la esperanza del total. O sea, finalmente, 1 sobre n por mu mu. Es decir, la esperanza del promedio muestral coincide con el promedio poblacional. Y la otra propiedad, ¿cuál es la esperanza de la varianza? La varianza del promedio, la constante en este caso sale como un cuadrado. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado, varianza de t, y finalmente esto es sigma cuadrado sobre n. Vayan siguiendo los cálculos. Yo, como no sé cómo se hace acá, tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Oh, ¿cómo será? A ver, si puedo. A ver si puedo. No, no puedo. Bueno, a ver. Entonces, mientras le da tiempo para pensar. Entonces, ¿a qué conclusión he llegado hasta ahora, por ejemplo? Veamos primero el promedio. Llegué a que el promedio muestral es una variable aleatoria cuya esperanza coincide con la esperanza poblacional. Me estoy quedando sin tiempo, como siempre me llego a quedar sin tiempo, les doy otra. Cuya esperanza coincide con la esperanza con el promedio poblacional y cuya varianza es la varianza poblacional dividido el tamaño muestral. A esas dos propiedades llegué. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si yo fuera hoy, tomara una muestra de una cantidad de personas, y ahí obtendría un valor del promedio ese día, 24,5 años. Mañana voy de vuelta, tomo una muestra, me da otro valor, 26,1 años, etcétera, etcétera. Si eso lo hiciera infinitamente, si tomara todas las muestras posibles y diferentes, y luego de vuelta promediara esos promedios, el valor resultante coincidiría con el promedio verdadero de la población. Estoy haciendo un promedio de promedios.
Bueno, ¿y qué me dice la segunda propiedad? Está bien, un día me va a dar 24,1, otro día me va a dar 26,1, otro día me va a dar 18,7. ¿Esos números van a estar muy lejos o muy cerca? La segunda propiedad me dice que la varianza, la variabilidad de esas muestras, va a ser más chica cuanto más grande sea el tamaño muestral. Ese es el denominador. Y a su vez va a ser más grande cuanto más diferente sea la población. Entonces, la precisión de la media muestral, si uno la quiere usar para tener una idea de una media poblacional, va a depender de dos cosas. El numerador, cuán distinta sea la población. Si justo tuviera una facultad donde exactamente todos los alumnos tienen 23 años y 2 meses, con una muestra de tamaño 1 me alcanzaría. Si tengo una población muy dispersa, la manera de lograr homogeneidad, de manera de lograr precisión, es tomar muestras grandes. Eso es lo que me está diciendo ese resultado. Muy bien. Me está diciendo dos cosas muy importantes respecto de dos propiedades muy importantes del promedio muestral. Lo que no me está diciendo esto es qué distribución tiene el promedio muestral. Por eso es que compatibles con esos valores de su media y su varianza, podría en principio haber infinitas distribuciones. Entonces, a lo que vamos ahora es preguntarnos, ¿bajo qué esto que dijimos no supone ninguna distribución? La población puede ser normal, puede ser exponencial, puede ser cualquier cosa. Esto vale siempre, para cualquier distribución, siempre que tenga una muestra independiente y idénticamente distribuida. Entonces, lo que vamos ahora es a preguntarnos, si hay alguna situación en la cual, aparte de su media y su varianza, podemos afirmar cuál es su distribución. Ese es el próximo tema a discutir. Bueno, y vamos a anticiparlo. Vamos a decir que vamos a poder afirmar eso en dos casos particulares nosotros. Primer caso, cuando la población tenga distribución normal, ¿está bien? Y segundo, eso es muy restrictivo, hay muchas poblaciones que no son normales, en particular, qué sé yo, poblaciones que tienen que ver con variable de tipo de ingresos, o por ejemplo una variable de duración, que generalmente tienen distribuciones exponenciales o parecidas. Bueno, o muchas otras, pero si la población fuera normal, esto lo podría afirmar. Y el otro caso es que va a valer bajo ciertas condiciones mientras tenga muestras lo suficientemente grandes. Y eso es lo que se llama el teorema central del límite. Entonces, yo para eso quiero que lean más adelante. Léanse todo más adelante y con esos dos temas vamos a terminar el viernes. ¿Ok? Pero pónganse al día con estas cosas que vimos ahora y preparen dudas. ¿Consultas? O sea que con teorema central del límite y esto que usted acaba de explicar, profe, ya terminamos el módulo 1, empezar. Todo probabilidad, sí. Claro, y rendimos el lunes. ¿Cómo? El Rendimos viernes. el lunes que viene o el viernes será. No, el viernes tenemos clase. El ¿Y lunes cuándo? lo que vamos a tener es consulta. Ah, yo pensé que el examen era el lunes, ¿no? Era el viernes, el otro viernes es. Entonces, No, el examen es el miércoles de la semana que viene. ¿miércoles es? ¿Sí? ¿No era el lunes 13? ¿Verdad? Miércoles Esperá que cae. miro. Miércoles Está. cae. Listo, perfecto. Ahí está, perfecto. Listo. Bien.
Quedan 30 segundos. A ver cuánto queda. 3 minutos. No, está bien. 3 Queda para minutos. hacer alguna pregunta. Bueno, entonces, si no tienen, fíjense, bueno, ustedes no van a hacer. Si conocen a alguien que tuvo problemas de inscripción, en la página hay un link donde se pueden anotar. Que se metan y se anoten. Ahora bien, que lo completen bien. Ya hay muchos que, por ejemplo, se pusieron y no pusieron a qué materias se estaban inscribiendo. Si no ponen eso, cuando yo pase esa planilla al departamento de alumnos, no lo van a inscribir en ningún lado. Pero los que tienen problemas de inscripción pueden completar esa planilla que está en la página. Enrique, Sí. ¿se sabe algo más del parcial? O sea, el estilo del parcial, preguntaban los chicos en la consulta, ¿es múltiple choice, algo? Y multiple choice, sí. Más en cuanto a la plataforma y eso me tienen que decir. Va a haber novedades en las páginas ni bien estén. Perfecto. Si te parece, voy abriendo el de la práctica. Si Bueno, alguien quiere dale, hacer sí. consultas, yo Entonces, me quedo. cualquier cosa Listo. mandame al celular. Bárbaro, gracias. Dale, saludos, Nos gracias. vemos.